Bien, hola, hola, ¿sí? ¿Cómo están ustedes? Dice, callaos. El chiste malafolla del día. Ok. Bueno, yo os voy a hablar básicamente, como os decía, de las tecnologías HTML5 según el planteamiento que tiene Adobe. Pero antes quisiera hacer un pequeño experimento interactivo, habida cuenta de que estamos un pelín en la penumbra y yo estoy totalmente deslumbrado por la luz, ¿vale?, que de seguir. Entonces, cuando os hago una serie de pocas preguntas a modo de conocer un poco vuestro estado con la tecnología, me gustaría que respondierais, por ejemplo, cuando en lugar de levantar la mano, todos estáis con vuestro smartphone en la mano, pues entonces si podéis hacer un... ¿no? Pues con la pantalla del smartphone yo lo veré mejor, pues poder contar exactamente, eso es, con precisión el número de pantallas encendidas. Ok, todavía no he preguntado nada, pero bueno, se agradece. Bien, primera pregunta que haremos, y ya veis por qué hago la pregunta. Vale. ¿Cuántos de vosotros, ya que hablamos de smartphones, aquí, interferencias, sí, llamaremos a Iker Jiménez. Vale. ¿Cuántos de vosotros usáis iPhone o iPad? Wave your iPhone. Ok. 32%. Muy bien. ¿Cuántos sois de Android? 62%. Perfecto. ¿El resto sois de Nokia, esa cosa rara? No importa, no importa. Luego veréis por qué lo digo. Porque luego os voy a pedir que hagáis algo, pero no ahora mismo, si no sería demasiado pedir. Primero de todo os voy a hacer una pequeña introducción, 4 diapositivas de nada, muy gráficas, sobre cuál es el enfoque de Adobe respecto a la tecnología que ahora está implantada, está de moda, la que tenemos que todos que aprender, el HTML5. Vamos poco a poco dejando un poco de lado lo que sería tecnología Flash, SWF, y vamos todos abrazando la tecnología HTML5. Otra pregunta de smartphone. Aunque ya antes la hizo Ana, pero como me pilló de espaldas, pues no me cosqué de nada. ¿Cuántos de vosotros, directa o indirectamente, os dedicáis al diseño web? 53,4. Ok, muy bien. Entonces, esta charla os va a interesar de hoy. Entonces, primero de todo, bueno, me presento, ahí está el código QR, no sé muy bien dónde lleva, creo que lleva el Twitter, si no, pues corramos un tupido velo, ¿de acuerdo? Pero, ¿cuál es el estado de las cosas a día de hoy? La caja de herramientas básica de cualquier desarrollador web hoy en día. Es muy amplia, pero la podríamos resumir en 3 elementos principales. Estos son los logotipos oficiales, por un lado, del HTML5, del CSS3, vamos ya camino del CSS4, todo se ha dicho, y luego también respecto a tecnología interactiva más avanzada, más relacionada con el JavaScript, tenemos el jQuery o el jQuery, dependiendo de los hipsters que seamos, ¿de acuerdo? Y que básicamente, por si no las conocéis, las tecnologías, el HTML5 es la que nos ayuda a incorporar todo el tema de audio, todo el tema de vídeo. Luego con el tema de CSS3 podemos incorporar efectos visuales muy interesantes, avanzados. También animaciones, dejando un poco de lado a la animación 2D de Flash. Y por último, el jQuery nos da la interactividad táctil avanzada. Por ejemplo, el ejemplo que vimos antes de rascar con el dedo en aquella aplicación que era un cuento, está hecho a base de programación JavaScript junto con... En fin, toda esa tecnología que veis aquí no está separada. Se conoce a toda ella con el nombre clave de HTML5, con lo cual cuando escuchéis en general la palabra HTML5 se están refiriendo en el fondo a todo esto. Es un paraguas que engloba HTML5, pero también el CSS3 y también el JavaScript asociado. Claro, ¿qué sucede? Todo esto es muy bonito, es muy guay hacer webs con un montón de efectos, esto es maravilloso. Lo que pasa es que, claro, no todos somos de perfil programador, los hay más visuales, menos perfil intermedio. Entonces, cuando uno empieza a meterse con tecnología web y le piden efectos estos tan espectaculares, pues puede acabar que, bueno, a ver, ¿cuántos diseñadores de los que estáis aquí os sentís cómodos programando? Como veo una luz, lo voy a flipar. Estoy flipando por cuadriplicado. Vale. Bueno, pero no, hay que reconocer que no es lo más frecuente. Es decir, siempre que queremos añadir un efecto visual y tenemos que recurrir a programar, pues siempre podemos encontrar webs, tutoriales por ahí, vamos picoteando por aquí y por allá, ¿no? Pero siempre que uno se busca la vida por su cuenta para intentar implementar esa programación tan chula que hemos visto en nuestra página web, igual que todos los caminos llevan a Roma, todos los caminos del programador web llevan a... Y esto es una broma avanzada. Los que se rían, +1. Ok. Código interno, broma de código interno entre los frikis. Ok, ¿qué sucede entonces?
¿Cuál es la respuesta de Adobe? Claro, Adobe lo que quiere es que podamos hacer todo esto, que podamos disfrutar de la tecnología, y esta vez el salto cualitativo es la tecnología abierta. No estamos hablando de que ahora Adobe desarrolla una tecnología propietaria como era Flash, sino que ahora Adobe ha abrazado la tecnología estandarizada del HTML5, pero no se limita a sacar un programa donde tenemos que seguir programando, ¿no? Tenemos que seguir escribiendo código, básicamente, que es lo que no nos acaba de gustar. Entonces, ¿cuál es la respuesta de Adobe a todo este nuevo panorama, ¿no? Pues es esto, ¿no? O sea, tenéis que ser capaces de poder hacer lo mismo sin necesidad de obligatoriamente estar rascando código, ¿no? Un poco con esta metáfora, ¿no? Esto, en la práctica, ¿en qué se traduce? Se traduce en que si entráis en html.adobe.com, os vais a encontrar, entre otras cosas, con una familia de aplicaciones completamente nuevas, sacadas del horno de Adobe, que es la familia Edge. Dentro de esta familia Edge tenemos muchos componentes, no los voy a explicar todos en detalle, por supuesto, no tenemos tiempo, pero fundamentalmente la que voy a tratar hoy, cuando ceda la parte más práctica de esta ponencia, será, por un lado, Adobe Edge Animate. Ya hemos visto un poquitín esta mañana Adobe Edge Animate, porque muchas de las animaciones que hemos visto en las apps, sobre todo en la del cuento ilustrado de Suri y yo, están realizadas con Adobe Edge Animate, que sería el equivalente del Flash. Entorno visual lo vamos a ver ahora en la práctica, pero utilizando HTML5 en lugar del lenguaje de Flash. Y también tenemos, dentro de todo este conglomerado, otra de las piezas clave que nos van a gustar, que es este icono de aquí abajo a la derecha, que se llama PhoneGap Build. En esencia, ¿esto qué quiere decir? Bueno, no me quiero olvidar de un viejo conocido que ya tiene una edad adolescente. Creo que Dreamweaver tiene unos 16 años de edad, ¿no? Que se dice pronto. Pero Dreamweaver va a ser el superhéroe que nos va a ayudar a vehicular todo esto de diferentes formas. ¿Cómo? De forma muy esquemática. La demostración que os quiero hacer hoy aquí en directo y en tiempo real es cómo vamos a hacer una animación de manera visual interactiva con Edge Animate junto con otro, no es más que producto, sería un servicio que se llama PhoneGap Build. Es decir, si sois capaces de crear un contenido en formato HTML5, sea como sea, aunque sea rascando código, lo vais a poder transformar en una app de Android o de iPhone, iPad, como quien dice, con un clic solamente. Es decir, antes había que plantearse, a la hora de desarrollar una app, programarla para iPhone. Eso significa programar en una herramienta que se llama Xcode, con un lenguaje de programación que se llama Objective-C, que eso es endemoniadamente complicado. Pero es que luego había que reprogramarla en Java para hacerla en Android, cosa que los clientes no acaban de entender. Si ya has hecho en iPhone, no te cuesta nada, hombre, hacerla para Android, eso es un clic, ¿no? Pues es que ahora sí es un clic, pero esto es que no salga en la grabación, ¿no? ¿Okay? Y esto es justamente lo que yo os quiero enseñar ahora, como os digo, en tiempo real. Para acabar, para hacer toda esta maravilla, ¿cuál es la llave que te abre la puerta de todo este universo? Pues es el Adobe ID. Adobe ID significa tener vuestra suscripción a Creative Cloud. Eso incluye Animate, aparte, por supuesto, de Photoshop, Illustrator y todo, incluye también el servicio de PhoneGap Build para poder crear pues tantas apps como sean necesarias. Lo tenéis todo. Un Adobe ID, una suscripción y a trabajar. Y hablando de trabajar, pues voy a dejar el rollo un poco, voy a quitar esta presentación. Entonces, ahora, ¿cuál va a ser la idea? La idea es que voy a crear, ahora aquí, insisto, en tiempo real, una pequeña aplicación interactiva que va a ser una especie como de pequeña guía turística de Granada basada en puntos de interés en un mapa, la típica, ¿no? Pero no vamos a recurrir a Google Maps ni nada de esto, vamos a hacer algo que pueda funcionar también offline. Y para empezar, el punto de partida puede ser algo como esto. Antes Ana nos ha hablado del formato vectorial para la web que se llama SVG. Este mapa vectorial de Granada en SVG de dominio libre, para que lo sepáis, no me quiero meter en líos y hacer una app y compartirla con vosotros con material que sea privado, por supuesto, eso no hay que hacerlo, pero como podéis comprobar, esto es vectorial, lo puedo aumentar tanto como quiera dentro del navegador Google Chrome y lo que estoy viendo es 100% vectorial. Bien, antes Ana nos ha explicado que se puede exportar a partir de una ilustración vectorial de Illustrator, se puede crear un gráfico SVG, pero yo voy a explicar la historia a la inversa. Yo puedo grabar este gráfico SVG que he obtenido de la web de manera libre y lo puedo abrir en Illustrator. Aquí está. O sea,
la comunicación con SVG es bidireccional con Illustrator. Y ahí, por ejemplo, puedo identificar todo el gráfico, puedo identificar los puntos de interés, puedo seleccionar los puntos de interés porque forman todos parte de la misma capa y los voy a eliminar porque no me interesan estos puntos de interés. Voy a crear puntos de interés con una chincheta roja animada que voy a crear en Animate, con lo cual estos no me interesan. Como puedo abrir el SVG en Illustrator, los puedo eliminar de golpe, eliminando esa capa, y luego de ahí lo que voy a hacer es que voy a exportar de momento un gráfico, en este caso PNG, en alta resolución, porque quiero hacer una app que se vea bien en todos los Androids. Y a veces con el tema de SVG, visualización, HTML5 en Android, en según qué Android suele haber problemas. Pero esto no cuesta nada. Quito esta capa por un lado y luego puedo exportarla esto como un gráfico PNG, que os voy a enseñar ahora mismo. Este sería el resultado. Y, bueno, ahora se verá. Y a partir de estos ingredientes, gráficos SVG, PNG, GIF, JPG, PNG, ya lo he mencionado, vamos a cocinar un interactivo en formato HTML5. Que luego lo podremos dejar como parte de una página web, lo podemos meter en Muse, lo podremos meter en Dreamweaver, lo podemos meter en WordPress también, ya veremos, en un libro electrónico, pero además vamos a rizar el rizo y vamos a crear una app sobre la marcha. Aparte de esto, y un poco para acelerar el tema, los ingredientes, aparte de este mapa, simplemente pues también he dibujado una serie de pequeños gráficos, también con Illustrator, la chinchetita esta del pin, del punto de interés. Y ahora, sin más dilación, os presento Edge Animate y vamos a crear un documento nuevo, una animación nueva. Si es la primera vez que veis este programa de Edge Animate, quizá os suene o bien de Flash, los que vengáis de Flash, o bien también quizá de Premiere, After Effects, los que tengáis un poco de background en el tema de edición de vídeo. Es decir, podemos crear animaciones HTML5 interactivas basadas pues, en una línea de tiempo, en un panel de capas, igual que en Illustrator, con alguna pequeña diferencia de adaptación, como que en lugar de trabajar con fotogramas clave, trabajaremos también con fotogramas clave, pero basados en tiempo, en milisegundos, ¿no? Pero lo primero de todo, para empezar a hacer esta animación, o este interactivo, mejor dicho, primero de todo, ¿cuál va a ser el tamaño de lo que sería el lienzo de mi animación? Esto es el típico trabajo que nos encargaban cuando usábamos Flash. Tenemos que hacer un banner en Flash con el tamaño estándar del banner en Flash, que sé yo, pues 320 píxeles por 140 o lo que sea. Ahora estamos en la nueva generación, queremos que sea un diseño adaptable, tanto si va a ser esto una app como si va a ser lo que sea. Entonces, el tamaño del lienzo, que originalmente, fijaros que coincide con el que tenía Flash, también en un principio, ahí aumento un poquitín, 550 por 400 píxeles. Si vais a pensar, esto al final va a ser una app para mi Android. Por ejemplo, mi Android tiene 960 píxeles de anchura, cuando lo miramos en horizontal, por 540 píxeles de altura, también cuando lo miramos en horizontal. Perdón. Sin embargo, esta medida, que es una medida rígida en píxeles, no nos tendría que quitar el sueño, porque efectivamente al hacer esto, mira un poco el zoom, vemos una pantalla típicamente de proporción de 16:9, panorámica, como son todos los Android. Sin embargo, a lo mejor también me interesa que esta app ya sirva, sin hacerle nada en especial, para iPad. Entonces, lo que podemos hacer es hacer que el lienzo rellene todo el espacio, sea cual sea ese espacio. Entonces, una vez que hemos determinado una medida fija en píxeles, podemos conmutarla, podemos cambiarla a unidades relativas en porcentajes. 100% por el 100%. Seguimos viendo el mismo lienzo, pero esto cuando lo veamos dentro del contexto de un navegador o de una app que tiende a rellenar siempre todo el espacio, recordemos que en los teléfonos y en los tablets no hay el concepto de ventana flotante, todo siempre rellena todo el espacio, pues va a rellenar todo el espacio porque es el 100% de anchura por el 100% de altura, tal cual. Dicho esto, lo que voy a hacer ahora es importar primero de todo la imagen que va a formar parte, el actor principal de este interactivo, que va a ser el mapa. Pues entonces, dentro de la biblioteca de imágenes, pues vamos a importar el PNG que acabo de crear con el mapa de Granada. Esto está por aquí. Abrir. Ya veréis que el PNG es bastante más grande, lo cual tiene su lógica. Una vez que lo tengo dentro del banco de imágenes, lo puedo arrastrar hasta el escenario interactivo. Ahí está. Insisto, me interesa que sea más grande de lo habitual, porque la idea es que se vea agrandado y el usuario con el dedo pueda ir explorando las calles del centro o de donde sea. Con lo cual, quizá lo primero que voy a hacer va a ser, pues eso, dejarlo más o menos centrado, pues
por la Gran Vía, calle Navas, por ahí, ¿de acuerdo? Y al aumentar podremos ver que la parte que queda dentro del lienzo está ahí. Entonces, primer paso que voy a hacer, esto en lugar de ser un simple gráfico estático, un primer paso que voy a hacer es convertirlo en lo que se llama un símbolo. Luego veréis por qué. Esto sería el equivalente de los que sois flasheros, conocemos como un clip de película, un movie clip. Lo llamaremos mapa. ¿Por qué? Porque esta especie de símbolos animados luego podré entrar dentro de ellos y ahora vamos a hacer que los puntos de interés, que sean los que yo quiera ahora, sean esas chinchetas que van bajando y quizá también con el efecto este del rebote, como que están clavándose en el punto de interés. Como también tengo el gráfico de la chincheta, pues también lo voy a incorporar. Por aquí abajo. Y vamos a empezar a hacer una animación de manera muy sencilla. Aquí tengo la chincheta, la voy a colocar fuera de cuadro. Hago por aquí. Y luego esto lo colocaré en vertical más o menos de, por ejemplo, de la Puerta de Elvira o de la Plaza de la Rambla, una de estas. ¿Por qué? Al principio de todo, esta chincheta está estática fuera de cuadro y entonces vamos a trabajar, igual que trabajamos en Flash, haciendo animaciones CSS3, pero con conceptos familiares. Por ejemplo, al principio vamos a hacer un fotograma clave de posición Y, posición en vertical, porque esto va a caer y va a pinchar en ese punto de interés, ¿no? En el segundo, 0, esto es la línea de tiempo, tenemos la chincheta aquí arriba. Y luego, por ejemplo, al cabo de un segundo, la podemos arrastrar hacia abajo hasta que pinche en el punto de interés que nos interese. Bien con números o bien simplemente arrastrándola con el cursor, por supuesto. Podemos trabajar de manera visual. Y me vas a permitir, aunque no pinche con esta exactitud en el punto de interés que quiero, pero quiero que veáis que con solamente hacer esto, al rebobinar, veremos que ya tengo la animación hecha. Queda una chincheta de manera aburrida y monótona hasta el punto de interés. Para hacer que esto no sea tan monótono, yo puedo seleccionar esta barrita de color, que es lo que conocíamos en Flash como una interpolación de movimiento, aquí se conoce como una transición CSS, y podemos decirle que caiga frenándose, desaceleración, y rebotando. Solo con estos dos clics conseguimos el siguiente efecto. Rebobinamos la peliculita, ¡ping! Y ahí aparece el pin, ¿de acuerdo? Y esto lo haremos con el resto de puntos de interés. Así de sencillo. Pero ahora estamos trabajando en un símbolo que está ahí medio aislado. Con lo cual, volvemos otra vez al escenario principal. Y vale, esto ya sería una primera animación. ¿Esto funciona o no funciona? ¿Qué hacemos? Vamos a hacer el probar película tradicional con el control intro, con el comando intro. Saltará el navegador por defecto. Y ahora veremos el fruto de nuestra animación. Ahora cuando se abra el Safari en este caso. Y ya veréis que hasta ahora no hemos hecho nada. Hemos hecho un mapa con una chincheta que baila, pero que todavía no acaba de despegar. Esto es una vista previa de cómo se vería. Cuando se acaba de cargar, veremos el mapa. Lo deberíamos ver el mapa al menos. Vamos a guardar los cambios para siempre es saludable. Vamos a crear una carpeta que sería guía Granada. Y vamos a ver si ahora sí podemos ver los efectos. ¿Veis? Ahí está el mapa, pero esto no es interactivo ni es nada. Vamos a dar interactividad. Vamos a hacer que lo ideal sería que pudiéramos, con el dedo o con el mouse, con las dos cosas, poder arrastrar el mapa a mi voluntad. De momento, Edge es una herramienta que no viene preparada para hacer interactividad demasiado sofisticada, pero sin embargo esto no es ningún problema. No es ningún problema porque, como os decía, ahora Adobe trabaja juntamente con los estándares reconocidos y podemos recurrir a que si ya existe algo que me ayude a hacer el típico tocar y arrastrar o clicar y arrastrar, si eso ya existe, no reinventemos la rueda. Entonces, para los que seáis ya un poco más experimentados con el tema de la tecnología web, hay librerías públicas, como pueden ser esta del jQuery UI, de User Interface, que me pueden ayudar a implementar cosas como esta, ¿no? De clicar y arrastrar, ¿no? Podéis descargar gratuitamente una librería de JavaScript y ahora con Animate podemos incorporar librerías de JavaScript, cualquiera que sea, con un clic. Es decir, ahora haré clic en el botón este de Scripts y desde un archivo de JavaScript que me he descargado previamente, que es este del jQuery UI,
Pensad que el núcleo, el corazón de Animate también es jQuery, pero eso ya lo lleva incorporado. Ahora estoy extendiendo el tema del jQuery UI y con un pelín, con una pizca de programación, puedo ir a implementar unas acciones y puedo decirle que este objeto que se llama mapa sea arrastrable. Algo tan sencillo como esto. Esto es arrastrable, punto. Entonces, ahora pruebo otra vez la película, aunque no la haya guardado, y a esto ya lo puedo arrastrar. Con una sola línea de programación. Y esto funcionaría tanto en interactividad táctil como en interactividad de ratón. ¿De acuerdo? Bien, ahora lo que podemos hacer es que una vez que le demos una especie de mando de control de interficie, como puede ser un interruptor, que ahora os voy a enseñar que se puede diseñar al uso, que aparezca de repente chincheta. Entonces, lo que es muy interesante es que Animate sigue un poco la filosofía modular que seguía Flash. Es un programa, en cierto modo, sigue hablando, sí, sin problema. Heredero de Flash. Entonces, fijaos lo que voy a hacer ahora. Voy a abrir un archivo de Animate aparte, completamente suelto. Esto en un día de aburrimiento de invierno, digo, ¿qué hago? Está lloviendo, ¿no? Pues voy a diseñar elementos de interface. Así de friki somos, ese es el nivel. ¿Vale? Entonces, lo bueno es que no se trata de coger los típicos elementos de interface rancios empaquetados del jQuery o algo así, no, los diseño desde cero. En este caso, esta animación no tiene ningún propósito por sí misma, sino simplemente ir probando diferentes tipos de, en este caso, interruptores de on-off, ¿veis? Sueltos. Sin ningún propósito, insisto, o este play-stop. A vuestro gusto, con vuestro diseño, con vuestros PNG, con vuestros SVG, con lo que queráis. ¿Qué sucede? Esto lo podemos convertir en símbolos animados que son exportables e intercambiables entre archivos de Animate. Con lo cual, este interruptor que yo hice en su día, lo tengo aquí en el panel de símbolos, lo puedo exportar, se crea un documento especial, un archivo unsim, un símbolo de Animate, que luego puedo importar en cualquier otra película que yo tenga abierta. Por ejemplo, la que estoy haciendo. Entonces, dentro de mi caja de herramientas de símbolos animados que hacen de todo, incluyendo interactividad, pues importo un símbolo nuevo y este símbolo pues va a ser mi interruptor que está por aquí. Está por aquí. Déjame que lo busque. Se ha perdido. Pues lo vuelvo a exportar y ya está. A ver. Vamos a volver a exportar. Vamos a llamarlo switch. Entonces este switch conmutamos en tiempo real con el archivo y pues vamos a símbolos, importar símbolos y ahí tiene que estar mi switch. Ahí está, se incorpora a la biblioteca de símbolos y ahora lo puedo colocar donde a mí me convenga. Por ejemplo, aquí. Luego haré que este switch reaccione y incorpore las chinchetas o no. Pero fijaos que por el solo hecho de haber creado aparte en un documento algo interactivo, interactividad en este caso es el propio efecto del interruptor, luego lo puedo colar en otro archivo y sin hacer nada más, a la hora de hacer la enésima prueba, también funciona aquí dentro. Lo que pasa es que ahora tengo que acabarle de la programación para decirle este interruptor genérico, qué es lo que tiene que hacer en el contexto de esta aplicación. ¿De acuerdo? Para evitar que el tiempo se nos vaya un poquitín de las manos, aunque me estoy saltando un poquitín la promesa que os hice en su día, quiero un poco evolucionar para enseñaros un poco el resultado. Esto es un documento muy similar en una fase un poco más avanzada. Está el interruptor. Un apunte muy importante. Diseño que se llama diseño web responsive o diseño adaptable. A mí la palabra responsive no me gusta mucho. Suena responso, ¿no? Prefiero que sea un diseño adaptable, ¿no? Es decir, en cualquier circunstancia los objetos se recolocan, tanto si es vertical como si es horizontal, ¿no? Fijaros que mi interruptor que he colocado aquí, las coordenadas que tiene, X e Y, son coordenadas relativas al lienzo. Ese botón está a las 3/4 partes de la posición horizontal, y si esto siempre va a ser así. La prueba la tenéis que cuando haga una prueba, en este caso de esta animación, ¿veis? Como está en el contexto de una ventana de un navegador que yo puedo cambiar el tamaño, ¿veis? El botón siempre acompaña en la esquina. Y esto va a pasar también cuando esto se transforme en una app, porque se va a adaptar automáticamente. Aquí, como esto ya está un pelín más avanzado, fijaros que cuando me muevo por el mapa, arrastrando, y luego le doy al interruptor, este interruptor ya está programado internamente con una programación JavaScript muy sencilla para que caiga la chincheta.
Y además, esta chincheta además se ha convertido en un botón interactivo donde si yo hago clic en ella, o tocaré luego cuando sea una app, pues aparece, o tendría que aparecer, ¿veis? Un interface, un elemento de interface nuevo, que es un panel lateral con información extra que podéis sacar de texto, imágenes o lo que haga falta, ¿no? Internamente, ¿esto cómo está hecho? Fijaos que es más sencillo que un botijo. Este panel es simplemente haber dibujado, como si esto fuera el Illustrator, un rectángulo, o sea, un objeto agrupado que es un rectángulo y una caja de texto. Ya ves tú. Y entonces, todo este conjunto, este objeto agrupado, sale de manera suave hacia la derecha cuando yo se lo diga. Es decir, cuando clique en el botoncito que hemos programado dentro del mapa, que es la chincheta, una vez que esta cayó. Aquí podéis ver que la chincheta es un objeto animado, lo has visto antes en tiempo real, pero que tiene asociada una programación, que tampoco es demasiado complicada, que es capaz de poner en marcha cosas en el escenario. Cambiar textos sobre la marcha, que es lo que está haciendo. Está personalizando el típico lorem ipsum que había en la caja inicialmente con pues, la calle Elvira o lo que fuera. Con lo cual, echa una chincheta en 5 minutos, echas todas. Porque el resto de chinchetas son objetos que copio y pego, heredan la programación, y esto es una productividad que si tuvierais que hacerla puramente rascando código, os pasáis toda la semana. Bien, aparte de esto, fijaros que nos da más libertad creativa a la hora de diseñar no solamente la maquetación de lo que sería la aplicación, sino también la usabilidad. Cuando aparece esta cortina, con la información, de momento solamente de texto, del punto de interés, queremos que el usuario pues, la pueda retirar. ¿Cuál es el típico gesto táctil para retirar algo de la pantalla? Pues el swipe, que se llama, ¿no? El arrastrar el dedo. Esto se puede implementar de manera extraordinariamente sencilla dentro de Animate, porque el propio objeto, no es que haya un botón ni nada, el propio objeto interesado en quitarse a sí mismo tiene una programación asociada del nivel de complicación que tenía la primera versión de Flash, nada de ActionScript 3, inicializar funciones, todo eso, lenguaje, ¿no? Play reverse. Reprodúcete al revés. Y tal como vino, se fue. Pues la prueba está que, vamos a probar una vez más, vamos a arrastrar hacia abajo esta vez. Puntos de interés, os quiero mostrar, ahí hay uno, toco en el punto de interés, o clico, ahí aparece, se queda ahí, sin decir lo contrario, y ahora haré el gesto o bien de arrastrar con el mouse, o bien de arrastrar con el dedo, luego cuando esté en una página viéndola desde una pantalla de un smartphone, o bien cuando esto sea una app. Pues arrastra con el dedo o el mouse, ¿veis? Y adiós. Y además con un efecto suave. Podemos jugar con la opacidad, podemos hacer un montón de cosas. Sí hay programación, es decir, no todo va a ser 100% visual, pero es una programación accesible para la inmensa mayoría de diseñadores. Es decir, por un lado tenemos el propio lenguaje de Animate basado en JavaScript. Si ya sabéis, por el motivo que sea, jQuery, lo podéis aplicar aquí dentro. Y esto, una vez que hemos terminado, ¿en qué se convierte? Fijaros que, al igual que pasaba en Flash, que teníamos lo de configuración de la publicación, que si en vídeo, que si en SWF, que si en executable, ¿no? Aquí también tenemos algo muy similar, pero con ya tecnología moderna. Por un lado, podemos hacer una página web. O sea, el resultado de todo esto lo podemos colgar a un servidor, tendrá una dirección URL y esa es la infografía a pantalla completa y ya está. O podemos exportarlo también como lo que se llama el paquete de implementación de Animate, que son archivos unificados OAM. En ese archivo está toda la información de la animación, con lo cual sería el heredero del archivo SWF o Swift que hacía Flash. Y entonces este archivo OAM lo podemos incorporar en Dreamweaver, en Adobe Muse, para hacer una página web con una infografía incrustada. Si la página web está hecha con un gestor de contenidos, en WordPress también existen módulos para incorporar el OAM, como quien incorpora una imagen, y ya está. Y también lo podemos incorporar dentro de Adobe InDesign con archivo colocar, para hacer una revista digital, de las de DPS que antes nos ha mostrado Ana, o como la de Irregular Project. Pásame las animaciones, hazlas en Animate, pásame el archivo OAM, archivo colocar, listo. Pero por si fuera poco, también existe otra posibilidad, que es que si alguien de vosotros desarrolla libros electrónicos de estos multimedia para el iPad con la aplicación esta de iBooks Author, los puede también meter dentro del libro de iBooks Author. Aquí se saca petróleo. Pero hablando de sacar petróleo, lo que vamos a hacer ahora, y como colofón de todo esto, es que una vez que uno ha exportado todo su proyecto de Animate, yo aquí ya lo tengo exportado, por ejemplo, en esta carpeta de aquí, aquí podéis ver que el producto final sería, en esta carpeta o bien, tengo varias, es lo mismo en el fondo,
es un archivo HTML, normal y corriente, con una serie de archivos dependientes. Es decir, si hago doble clic en la página HTML, pues se abre una página web. Y la página web ya es el interactivo. Y ya funciona el arrastre, ya funciona el interruptor, ya funcionan los puntos, todo. Me puedo quedar en este punto, y esto es una aplicación puramente online, o lo que también se suele llamar una web app, que están también muy de moda. Pero ahora vamos a ir a cerrar el círculo y vamos a saltar a Dreamweaver. Vamos a utilizar Dreamweaver únicamente como excusa para crear una app para Android y para iPhone o iPad, iOS a la vez. Antes de entrar en materia, esto es muy cortito, una recomendación. Como todos ya, supongo, tenemos nuestro Adobe IDE, aunque sea gratuito o de pago de suscripción, me da igual, os recomiendo que os paséis por esta página build.phonegap.com y le deis al botón Register. Porque aunque esto, como veis, es de Adobe, tenéis que, de alguna manera, una vez en la vida, asociar vuestro Adobe IDE con el tema este del proyecto PhoneGap. ¿Qué es esto de PhoneGap Build? En una frase, tengo un contenido HTML5, se lo envío a este robotito de aquí, que está en un servidor centralizado, y hace catapum chimpum, y te entrega de golpe la app de Android y la app de iOS. Pero primero tienes que hacer este paso previo, tienes que registrar, esto es medio minuto, entonces vuestro Adobe IDE servirá para generar apps a través de este servidor, de este robot, pero usando Dreamweaver para que sea más fácil. Entonces, en Dreamweaver, lo más elemental de toda la vida ha sido crear un sitio web. Entonces, lo que voy a hacer ahora mismo es crear un sitio web de páginas y de documentos que ya existen, los que me ha creado Animate. Entonces, lo que voy a hacer es crear un sitio web que llamaré Guía Granada, por ejemplo, y voy a hacer que apunte en local a la carpeta que contiene los archivos interactivos que he creado con Animate. Entonces, vamos allá. Esto sería, por ejemplo, no sé cuál sería la última versión. Guía de Granada. No, esta es la que he hecho hoy, está incompleta. Vamos a hacer la aplicación. Esta es la correcta. Elegir, ya está, 2 clics. Hemos creado un sitio web. El sitio web simplemente pues, es este, ya está. Pero no lo queremos subir por FTP a un servidor remoto para que luego esto se vea online, que también se podría hacer, tampoco cuesta nada. Dirección de FTP, lo subo, está en una URL y punto. El pequeño truco, del único que voy a hacer en toda la mañana, es que el documento que me ha creado Animate se llama guía.html. O sea, se llama igual que el archivo original que yo creé en Animate. El pequeño truco, si os queréis sentir hacker por un día, es en lugar de guía se va a llamar index. Ya ves tú, voy a convertir la animación en lo que se llama la página principal de un sitio web. La índice, pero en este caso en inglés index. ¿Por qué? Porque entonces todo esto del PhoneGap Build lo que hace es, a partir de la página index, a partir de la página principal de un sitio web, contenga lo que contenga, me va a cocinar una app instantáneamente. Para ello, miré otra vez al menú sitio, hay una opción que se llama servicio PhoneGap Build y dentro otra vez una opción que se llama servicio PhoneGap Build. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es loguear, como se suele decir, con nuestro Adobe IDE y contraseña que está asociado al tema este de PhoneGap Build, ¿no? Inicio de sesión. Y ahora lo siguiente que saldrá, se está conectando al servicio, nos va a pedir si tenemos ya una firma digital conforme ya somos desarrolladores tanto de iPhone como de Android, ¿no? Esto en principio no tiene que tardar más de un minuto, pero mientras tanto os explico cómo funciona esto. Para ello voy a saltar a Photoshop. Dices, ¿por qué a Photoshop? ¿No? Si queremos crear una app, tenemos que crearle nuestro propio iconito. El icono de la aplicación, la pantalla de bienvenida, todos estos recursos gráficos. Yo aquí he creado un archivo de Photoshop con este iconito que será el de mi aplicación, el de mi app, a una resolución que es la resolución maximal. Es decir, hay para el iPhone Retina, para el que no es Retina, para el iPad Retina y no Retina, lo mismo. En el caso de Android también hay varias resoluciones. Entonces, lo que hacemos es crear el logo, por ejemplo, en vectorial, me lo llevo con un objeto inteligente a Photoshop, y luego hay una cosa muy nueva y muy sencilla en Photoshop que se llama el generador. Es decir, el nombre de la capa que contiene mi gráfico del icono no se llama de cualquier manera, no se llama capa 1 o capa 90, se llama así. ¿Se lee bien? Nombre de archivo, coma, escala del archivo
y nombre del archivo en baja resolución. Con lo cual, a partir de la misma capa y solamente renombrando esa capa, yo puedo obtener con un clic un PNG a mitad de tamaño y el PNG original, que es el de retina. Solamente con esto. ¿Con qué nombre de archivo lo exporta? Exactamente con este. ¿Cómo se exporta? No con un guardar como, no con un guardar para web, sino sencillamente le decimos, y esto es Photoshop Creative Cloud, archivo, generar recursos de imagen. Y ya está, no hay ningún confirmar, ni nada. Solamente con hacer esto, en la carpeta donde esté guardado el archivo de Photoshop, vais a ver cómo se genera de forma instantánea una carpeta que contiene el icono en alta resolución, que sería este, y en baja, a mitad de tamaño. Si en lugar de escribir 50%, escribo 25% y ya está, y ni guardo de los cambios de Photoshop, se genera automáticamente el archivo PNG a 25%. Porque cuando uno genera una app, la haga con que la haga, tiene que pensar, y esto es a veces un rollo, o era un rollo, el icono para iPad, el icono para el iTunes Store, el icono para Android en baja. Esto ahora con Photoshop es un diseño, una capa, nombre de capa, y ya está. Bueno, a ver si ha reaccionado esto, ¿veis? Entonces, el servicio PhoneGap Build te dice, a partir de este sitio web que has creado, ¿quieres crear una nueva app? Por supuesto, continuar. Y ya saltará a la siguiente fase, es que si quiero firmar esa aplicación, porque quiero realmente acabarla y enviarla a la App Store y a la Google Play, cualquiera de las otras tiendas de Android, pues tengo que adjuntar mi firma de desarrollador. Yo ahora lo voy a hacer con la de Apple, porque es obligatorio. Entonces tenéis que proveer con la contraseña de la firma digital. En el caso de Android no es obligatorio, podéis hacer aplicaciones anónimas, como si fuera un exe de toda la vida, pero para móvil, son archivos APK, que se llaman. Y ahora le digo, venga, continuar. Y ahora es cuando se produce la magia. Todos los archivos del sitio se están enviando en tiempo real al servidor de PhoneGap Build, que los cocina, típicamente en un par de minutos o 3, y te devuelve para Android un archivo APK, aplicación compilada y lista para consumir, o archivo IPA, aplicación para iPhone y para iPad, compilada, lista para consumir. Cuando digo lista para consumir, ¿a qué se refiere? ¿Me descargo el archivo o qué sucederá aquí, ¿no? Si todo va bien y la red va bien, porque esto es un proceso que se hace a través de un servicio, o sea, envío archivos, recojo resultado, con lo cual, mientras tengamos un mejor ancho de banda, mejor, ¿veis? Ahora está ya construyendo la aplicación a la vez, para iOS, para Android, para BlackBerry, si es que alguien todavía tiene BlackBerry, para huevos, que es lo que hay que tener, esto es otro sistema operativo, y para Symbian. Ya ha acabado de hacer la aplicación de iPad. Vuelvo a hacer la pregunta, ¿cuántos sois iPhoneeros, iPaderos y habéis traído el iPhone o el iPad? Wave your hands. ¿Solo? Bien, vamos a hacer una criba. ¿Cuántos de vosotros ya tenéis instalada una aplicación para leer códigos QR? Así me gusta. Esto es que vas por Granada, ¿no? Aquí la habitación, que hay pocos letreros. Código QR. Pues ahora, los que tengáis conexión a Internet y lector de código QR en vuestro iPhone, aquí está la aplicación compilada de la guía. Cuando haga clic en el botón del código QR, aparecerá un código QR que cuando le echéis la foto a la pantalla, se os va a descargar el IPA, la aplicación ya compilada, directa a vuestro iPhone y ya podéis jugar con los puntos de interés. Lo mismo con Android. Lo mismo con Android. Cuando hayáis acabado, me avisáis con un gesto. Y lo pongo más grande. Un segundico. I'm lost. Soy un poco torpe moviéndome con el mouse. Ahora. Apunten. Juego. Este código QR apunta a una URL que contiene un archivo que al tocar en el enlace se autoinstala la aplicación. Es posible que ahora mismo se instale con un icono genérico. ¿De acuerdo? Porque eso depende del archivo de configuración. Es posible que el archivo de configuración incluso tenga algún nombre de estos de no me sale, o cosas así groseras, ¿no? Porque el hecho de cómo se llama la aplicación, cuál es el autor, cuál es la versión, lo que es solamente bloquear en horizontal, todo esto se hace con un archivo XML de lo más tonto, también contribuye, por supuesto, que se llama un config.xml. Esta es la configuración mínima para que esta aplicación funcione. Pues ahora mismo se os instalará una aplicación en vuestro iPhone que se llamará PhoneGap Build Application. Pero aquí le cambio el nombre por el nombre de mi aplicación, ya ves tú qué difícil, la descripción y tantas configuraciones extra como queramos, los iconos, todo. Quiero bloquear, como decía antes,
quiero que no se vea el reloj. Todo esto es una línea extra en un pequeño archivito de preferencias. Los que tengáis ahora Android y la aplicación de captura de códigos QR, podemos volver otra vez al panel y ahora, en cuanto acabe de procesar la de Android, que a veces puede ser que tarde un poco más, si no, pues le voy a reconstruir la aplicación. Otra vez, cuando obtenga el código QR para Android, haréis lo mismo los de Android. Y os llevaréis a casa una aplicación de muestra, aunque sea sencillita, hecha en tiempo real, de manera visual, con Animate, de golpe y porrazo, para Android y para iOS. O sea, comparar esto con un presupuesto de hacer una aplicación en Xcode y en Java desde cero, o sea, no hay color, ¿de acuerdo? Bien, vamos a esperar aunque sea un minutito, porque esto es un proceso en vivo y en directo, aquí no hay trampa ni cartón, ¿de acuerdo? Si vemos que se hace el remolón, pues lo dejaremos por aquí para pasar a la siguiente charla, pero última pregunta que os hago con el sistema de la iluminación. ¿A cuántos de vosotros os ha convencido esto y a partir de ahora vais a crear vuestra propia app con Creative Cloud? Puede ser un 18%, 19%, 20%, 22%. Ok. Esto es el método más sencillo, más gratis. No es gratis del todo, tenéis que pagar el Creative Cloud, pero eso es miseria y compañía. Una mensualidad, ¿veis? Está en el Qt. Esto depende también del ancho de banda, depende de muchas cosas, ¿no? Pero el proceso es el mismo. Se crea la aplicación de golpe para todos. Bueno, pues es todo por mi parte. Muchas gracias y hasta la próxima.